Aquella conversación aparentemente inocente, ese mensaje reenviado por error o ese silencio extraño en una reunión reciente, no fue casualidad ni imaginación tuya, fue el instante exacto en que empezaste a notar que algo se movía a tu espalda, con una intención muy clara. Lo recordaste después, al llegar a casa y dejar las llaves sobre la mesa, cuando esa frase concreta volvió a tu mente, como una punzada discreta que no encajaba con la actitud habitual de esa persona. No fue un grito ni una escena dramática, fue algo mucho más sutil y por eso más peligroso, una complicidad que no te incluía, y que se selló delante de ti con una sonrisa que no era para ti. Y lo inquietante es que quien participó en ese gesto, no ocupa el lugar que creías en esta historia, pues su rol real es mucho más complejo y sorprendente de lo esperado. Si estás listo para que la verdad salga a la luz, y nadie vuelva a jugar contigo, escribe en comentarios, nadie me pisa sin pagar, dale me gusta ahora mismo, y quédate porque lo que se destapa a continuación sube la apuesta sin frenos. Hay un momento muy concreto que no has contado a nadie, ese instante en que decidiste no decir nada, mantener la compostura y observar, porque ya has vivido suficientes decepciones, como para saber que las traiciones raramente se anuncian con ruido. Esa capacidad de mantener el tipo, de seguir saludando con normalidad mientras por dentro analizabas cada detalle, no fue debilidad sino estrategia silenciosa, aunque nadie lo notara en ese momento. La carta que se coloca ante mí ahora es la sombra del espejo roto, y cuando esta carta se manifiesta habla de una verdad fragmentada, de una imagen que parecía sólida, pero que en realidad ocultaba fisuras antiguas. Esta carta no señala un simple malentendido, señala una acción consciente que ya ha tenido consecuencias prácticas en tu entorno, afectando relaciones y decisiones que antes parecían firmes y claras. Aquí no estamos hablando solo de una sensación interna, estamos hablando de un movimiento real que ya ha afectado a una decisión, a una opinión compartida o a una oportunidad que parecía tuya, y que alguien desvió con una frase aparentemente inofensiva. Tal vez fue en el trabajo, cuando una idea que habías compartido en privado, apareció en boca de otra persona como si fuera propia, o en el ámbito familiar, cuando un comentario tergiversado cambió la percepción que alguien tenía sobre ti. Esa incomodidad al notar miradas distintas, esa frialdad inesperada en alguien que antes mostraba cercanía, no surgió de la nada ni responde a un mal día, y lo más delicado es que quien ha movido los hilos, cree que no has atado cabos todavía. No te hablo de venganza impulsiva ni de arrebatos, te hablo de una respuesta que se está gestando con calma, con la serenidad de quien ha aprendido que reaccionar sin pensar solo beneficia a quien provocó el daño. Hay algo muy poderoso en tu silencio reciente, en esa forma de escuchar más de lo que hablas, en esa decisión de no aclarar nada todavía mientras observas cómo se posiciona cada pieza alrededor. La carta del guardián de la espada serena se deja ver ahora, y cuando aparece señala preparación estratégica, contención consciente y una determinación que no necesita ruido para ser efectiva. Esta carta confirma que no vas a quedarte inmóvil, aunque nadie sospeche aún el alcance de tu próximo movimiento, que cambiará el rumbo de los acontecimientos de manera definitiva y decisiva. Lo interesante es que esta traición no nace únicamente de envidia superficial, hay una motivación más compleja detrás, algo que tiene que ver con miedo, y con la percepción de que tu estabilidad amenaza a quien actuó en tu contra. Piensa en esa persona que cambia de tono cuando mencionas un logro, que minimiza tus avances con comentarios ambiguos, o que introduce dudas sutiles sobre tus decisiones delante de terceros, como si necesitara equilibrar algo que le incomoda. No es un enemigo declarado, es alguien que prefirió debilitar tu posición desde un lugar seguro, creyendo que jamás lo descubrirías porque confía en tu discreción, aunque lo que aún no sabes es que buscaba proteger realmente con esa maniobra. Si quieres blindarte ante cualquier traición futura y estar siempre un paso por delante, comenta, mi silencio vale oro, suscríbete ahora y activa tu lugar aquí, porque lo que se revela enseguida rompe todas las máscaras. Hay una escena cotidiana que cobra sentido ahora, ese día en que notaste una llamada que se cortó al entrar en la habitación, o esa reunión en la que de repente se cambió el tema cuando participabas, como si hubieras interrumpido algo más importante. Son detalles pequeños que en su momento dejaste pasar por cansancio o por no parecer desconfiado, pero que ahora encajan como piezas que estaban esperando su lugar. La carta del consejo en la penumbra se presenta con una claridad inquietante, y habla de conversaciones paralelas, de decisiones tomadas sin tu presencia y de acuerdos silenciosos que te afectan directamente, porque esta carta no deja espacio a la ingenuidad,
confirma que hubo coordinación y no simple torpeza. Sin embargo, aquí viene algo que cambia ligeramente el enfoque, porque no toda la intención detrás de esa traición era destruirte, había también un intento de adelantarse a una reacción que esa persona temía desde hace tiempo. Has mostrado en el pasado una firmeza que incomoda cuando alguien intenta manipularte, y esa reputación tuya, esa capacidad de poner límites sin gritar, generó temor en quien decidió actuar primero. Tal vez recuerdes una discusión antigua donde marcaste territorio con claridad, o una vez en que retiraste tu confianza sin dar explicaciones extensas, dejando claro que no toleras juegos ambiguos. Esa memoria pesa en la mente de quien ahora te ha fallado, y por eso eligió el camino más discreto, intentando evitar confrontaciones directas que podrían agravar aún más la situación presente. No todo está perdido ni todo está roto, pero sí hay una grieta que ya no puede ignorarse, y lo sabes aunque todavía no hayas pronunciado ninguna acusación en voz alta. En los próximos días notarás un cambio en la actitud de alguien, que intentará acercarse con normalidad excesiva, como si quisiera medir hasta dónde has descubierto lo ocurrido. Esa aproximación no será casual ni inocente. Será una maniobra de evaluación para calibrar tu reacción antes de que tomes una decisión definitiva, y cuando eso suceda, comprenderás que la partida lleva más tiempo jugándose del que imaginabas. Hay un detalle específico que aún no has considerado, un elemento que no tiene que ver con palabras dichas, sino con información compartida en el momento menos oportuno, y que modificó una percepción clave sobre ti. Esa pieza faltante está relacionada con algo que confiabas solo a una persona, un dato personal o profesional que apareció en el lugar equivocado y generó una interpretación distorsionada. La carta de la llave bajo la mesa se muestra con una contundencia, que no deja dudas, y cuando surge habla de secretos revelados sin permiso y de confianza mal administrada, porque esta carta marca el punto exacto donde la traición dejó de ser sospecha, para convertirse en hecho. Si conoces a alguien que también sospecha que le fallan por la espalda, y necesita abrir los ojos ya, comenta, la verdad se cobra sola, comparte este vídeo ahora mismo, porque lo siguiente es dinamita pura. Escorpio, hay algo que no encaja en la versión que te contaron, porque cuanto más repasas lo ocurrido, más evidente resulta que alguien construyó un relato a medida para justificar su movimiento, y ese relato no nació en el momento que imaginas. Mientras recordabas aquella escena reciente, esa donde todo parecía cordial pero ligeramente forzado, comenzaste a notar que ciertas frases estaban demasiado ensayadas, como si hubieran sido preparadas con antelación para cubrir una grieta previa. Esa sensación de que hablaban contigo pero no para ti, como cuando alguien explica demasiado lo que nadie ha preguntado, es la pista que abre esta nueva capa, y aquí es donde la historia deja de ser simple traición para convertirse en estrategia calculada. Hay una escena cotidiana que ilumina esta capa con crudeza, ese instante en que revisaste un mensaje antiguo, y descubriste un matiz que antes había pasado desapercibido, una palabra concreta que ahora adquiere otro significado. No fue un gran escándalo ni una prueba irrefutable, fue algo pequeño, como cuando recuerdas que alguien cambió su versión sobre una reunión o negó haber dicho algo que recuerdas con precisión. Esa revisión mental no es paranoia, es memoria afinada por la experiencia, la misma que se activa cuando notas que un gesto no coincide con el discurso. Y cuanto más encajan esos detalles, más evidente se vuelve que la motivación inicial no era protegerte sino protegerse, buscando preservar intereses propios a costa de tu bienestar y confianza. En este punto la mesa cambia de vibración, porque frente a mí se revela el juicio del cuervo silente, una carta que no aparece para suavizar nada, sino para señalar verdades que han sido pospuestas demasiado tiempo. Cuando esta carta entra en escena, habla de consecuencias que ya están tomando forma, aunque todavía no se hayan manifestado en público, y de decisiones internas que alguien tomó creyendo que no habría retorno. No es una carta de drama superficial, es una carta de cálculo frío y de evaluación tardía, como cuando alguien empieza a comprender que subestimó tu capacidad de observar. Esta presencia confirma que la persona implicada ya siente el peso de lo que hizo, aunque mantenga una apariencia tranquila, pues internamente enfrenta conflictos y dudas que no puede ocultar por mucho tiempo. Lo interesante es que esa inquietud empieza a filtrarse en pequeños cambios de actitud, en silencios más largos de lo habitual, o en intentos torpes de mostrarse colaborativos sin que nadie lo haya pedido. Puede que hayas notado un exceso de amabilidad reciente, o una predisposición inesperada a ayudarte en algo que antes no interesaba,
y eso no es casualidad ni generosidad repentina. Es una forma de tantear el terreno, de medir si sigues en la misma posición de confianza, o si has movido una pieza sin anunciarlo todavía, pero lo que esa persona no percibe es que tu silencio ya no es el mismo que al principio. Hay algo que quiero saber de verdad. Cuando notas que alguien cambia contigo y empieza a actuar raro sin motivo claro, ese silencio extraño o esa sonrisa forzada, ¿también te cuesta dormir dándole vueltas? ¿Lo has vivido así? No todo es blanco o negro en esta historia, porque también hay una parte de vulnerabilidad en quien actuó a tus espaldas, una inseguridad antigua que se activó al sentir que tu estabilidad resaltaba sus propias carencias. Tal vez recuerdes cómo reaccionaba cuando recibías reconocimiento, o cómo desviaba la conversación cuando se hablaba de tus avances, introduciendo comentarios ambiguos que parecían inofensivos, pero restaban brillo a tus logros. Esa comparación constante, esa necesidad de equilibrar la balanza cuando destacabas, fue el germen silencioso de la decisión posterior, y lo que empezó como una incomodidad personal terminó transformándose en una maniobra concreta contra ti. Aquí aparece algo que debes observar con atención, porque hay una tercera figura que no inició la traición, pero que participó por conveniencia, alguien que prefirió alinearse con la versión más cómoda en lugar de verificar la verdad. Esa figura no es necesariamente malintencionada, pero sí pragmática, de esas personas que eligen el bando que parece más seguro para no complicarse la vida, y piensa en esa actitud de asentir sin profundizar, de repetir información sin contrastar, de mantenerse en el centro para no perder beneficios. La carta que irrumpe ahora tiene una fuerza distinta, porque el velo de la torre sumergida no se presenta con suavidad, sino con una energía que remueve estructuras internas y obliga a replantear lo que dabas por firme. Cuando esta carta se manifiesta habla de revelaciones que no llegan de golpe sino en capas, como cuando una conversación casual deja caer un dato, que desmonta la versión oficial sin necesidad de confrontación directa. Esta carta no anuncia caos inmediato, anuncia comprensión progresiva que cambia el equilibrio de poder en silencio, y en ese proceso de comprensión, empiezas a recuperar terreno sin que nadie note el momento exacto del giro. Hay un movimiento en curso que no depende solo de ti, una conversación que se está gestando entre personas que empiezan a notar incoherencias, una duda que crece en quien antes aceptaba sin cuestionar. Esa duda no nació de tu queja ni de una acusación abierta, nació de la acumulación de detalles que ya no encajan con la imagen construida sobre ti. Tal vez alguien escuchó dos versiones diferentes de la misma historia, o percibió una contradicción en un momento clave, y esa fisura comienza a expandirse, porque lo que parecía un relato sólido empieza a mostrar grietas, y eso altera la seguridad de quien lo diseñó. No conviene precipitarse ahora, porque hay un riesgo real de que una reacción impulsiva permita que te etiqueten como exagerado o susceptible, reforzando la narrativa que intentaron crear. Mantener la compostura en esta fase no es pasividad, es estrategia consciente para dejar que las inconsistencias hablen por sí solas, mientras refuerzas tu posición con hechos claros. Recuerda esas veces en que una respuesta serena desarmó una discusión entera, o cuando un simple dato bien colocado cambió la dirección de una conversación sin necesidad de confrontación directa, porque esa misma capacidad es la que marcará la diferencia en lo que viene. A veces uno aguanta demasiado por no montar un lío innecesario, mantienes la calma, sigues con tu rutina, pero por dentro sabes que algo no cuadra, te reconoces en esa paciencia estratégica, o sueles explotar antes. Hay algo más que se está moviendo, algo que aún no se ha hecho visible pero que está tomando forma en el entorno, y tiene que ver con una oportunidad que parecía bloqueada, y que empieza a reactivarse de manera discreta. Esa oportunidad no surgirá como un premio inesperado, sino como una consecuencia natural de que alguien empiece a cuestionar la versión que te perjudicaba, abriendo paso a nuevas posibilidades y entendimientos. Puede tratarse de una propuesta que vuelve a la mesa, de una reconsideración en el trabajo, o de un cambio en la dinámica familiar que restituye tu lugar, y cuando eso ocurra, comprenderás que la traición no logró su objetivo final. Aún así, la historia no está cerrada, porque queda un punto delicado que puede inclinar la balanza hacia un desenlace más firme, o hacia una reconciliación superficial que no resuelva nada de fondo. Esa decisión no depende solo de lo que hagan los demás, depende de hasta dónde estés dispuesto a tolerar explicaciones vagas, o disculpas incompletas cuando llegue el momento de hablar claro. Habrá una conversación concreta, en un entorno cotidiano, quizá en un despacho o en una mesa compartida,
donde se pondrán sobre la mesa hechos que ya no podrán negarse, y en esa conversación se revelará algo sobre la intención original que cambiará por completo tu postura. Escorpio, lo que parecía una traición diseñada para debilitarte empieza a mostrar un ángulo inesperado, porque la intención real no era solo apartarte, sino provocar una reacción concreta que alguien necesitaba confirmar. Esa reacción que esperaban no llegó, y tu silencio estratégico descolocó por completo el plan, dejando a quien movió las piezas sin el enfrentamiento que había anticipado. Cuando no respondiste con rabia ni con acusaciones, rompiste el guión que habían preparado para etiquetarte como inestable o exagerado ante los demás, y ese desajuste ha generado un nerviosismo creciente que ahora cambia el equilibrio del tablero. Hay una escena muy específica que reordena todo lo anterior. Una conversación aparentemente trivial donde alguien deslizó una frase que no encajaba con la versión que te habían vendido semanas atrás. No fue una confesión directa, fue un comentario improvisado que reveló que la información circuló antes de lo que te dijeron, y eso desmonta la coartada inicial. Ese detalle, que podrías haber pasado por alto en otro momento de tu vida, ahora se convierte en la pieza que faltaba para entender la secuencia real de los hechos. Y cuando colocas esa pieza en su sitio, descubres que la traición estaba planificada desde mucho antes de lo que imaginabas, revelando una red de intenciones ocultas y estrategias cuidadosamente diseñadas. Cuando descubres que alguien habló de ti a tus espaldas, aunque sea con medias verdades, hay un punto en que decides si cortar o seguir. Quiero leerte. ¿Prefieres confrontar de frente o esperar el momento perfecto? Aquí el riesgo se vuelve tangible, porque si decides exponer la incoherencia demasiado pronto, puedes provocar una alianza defensiva entre quienes participaron, cerrando filas y dificultando una resolución limpia. No todos reaccionan con honestidad cuando se sienten descubiertos, y existe la posibilidad de que intenten girar la narrativa presentándose como víctimas de tu desconfianza, pero ese es el punto delicado donde muchos pierden el control, y tu fortaleza ahora no está en atacar, sino en elegir el momento exacto para hablar. Lo que hagas en ese instante determinará si recuperas poder de forma definitiva o si entras en un juego de desgaste innecesario, que podría debilitarte y prolongar conflictos sin sentido ni beneficio real. La atmósfera cambia de golpe cuando se revela la corona del eclipse carmesí, una carta que no llega para adornar la historia, sino para marcar un punto de inflexión real y profundo. Cuando esta carta se muestra, habla de poder personal que emerge tras una traición, de una dignidad que se consolida precisamente cuando otros intentaron socavarla, demostrando tu fortaleza y capacidad para superar adversidades. No es una energía suave ni conciliadora, es una fuerza contenida que entiende el valor del silencio, hasta que la palabra adecuada puede alterar toda la dinámica. Esta carta confirma que la ventaja ahora no está en quien actuó primero, sino en quien comprendió el juego completo, anticipando movimientos y tomando decisiones con una visión clara y estratégica del panorama. Empiezas a notar que algunas miradas cambian, que ciertas personas que antes se mostraban distantes ahora buscan tu opinión con más frecuencia, como si percibieran que la historia oficial tiene grietas. Ese cambio no ocurre por azar, ocurre porque alguien más ha empezado a cuestionar lo que escuchó, y ha detectado contradicciones que ya no pueden ignorarse, generando un giro inesperado en la dinámica establecida. Tal vez alguien escuchó una versión distinta en un contexto informal, o percibió tensión en quien sostuvo la mentira, y esa percepción empieza a circular sin que la impulses directamente, por lo que la corriente comienza a girar a tu favor sin necesidad de intervención visible. Sin embargo, no todo depende del entorno, porque hay una decisión interna que debes tomar, una postura clara que marcará el tono de lo que viene, y que no puede seguir posponiéndose. Esa decisión tiene que ver con si deseas restaurar la relación bajo nuevas condiciones, o si prefieres cerrar definitivamente una puerta que ya ha demostrado fragilidad y falta de confianza para continuar. No es una elección sencilla cuando hay historia compartida, compromisos previos o intereses comunes en juego, y por eso este momento exige una honestidad brutal contigo mismo. La claridad que adoptes ahora definirá no solo esta situación, sino la forma en que otros te tratarán en adelante, estableciendo límites y expectativas que influirán en futuras interacciones y acuerdos. Hay algo más que emerge con fuerza y que no se había contemplado hasta ahora, una motivación económica o profesional que estuvo presente desde el principio, y que explica por qué la traición fue tan meticulosa. Puede tratarse de un ascenso, de un proyecto relevante o de una posición de influencia,
que alguien deseaba consolidar sin competencia directa, y en ese contexto tu presencia representaba un obstáculo real. Esa ambición silenciosa, disfrazada de cordialidad durante meses, es la que impulsó el movimiento inicial con una frialdad que ahora se vuelve evidente, y comprender esto cambia por completo la lectura emocional de lo sucedido. Hay personas que detectan la traición en el primer gesto raro, otras necesitan pruebas claras para reaccionar. Me intriga saber cómo funcionas en esas situaciones delicadas. ¿Confías más en tu intuición o en hechos demostrables? En este punto se despliega el pacto del lobo solitario, una carta que no suaviza las aristas, sino que muestra la naturaleza estratégica de ciertos vínculos que nunca fueron tan leales como parecían. Cuando esta carta se manifiesta, habla de alianzas temporales construidas sobre conveniencia, y de decisiones que priorizan beneficio propio por encima de la confianza compartida, mostrando la naturaleza pragmática de ciertas relaciones. No es una carta que invite a la ingenuidad, es una advertencia clara de que algunas relaciones ya habían cruzado una línea, antes de que lo notaras, y esta presencia te obliga a mirar con objetividad lo que quizá justificaste durante demasiado tiempo. El riesgo ahora no es perder lo que ya sabes, el riesgo es actuar desde la herida en lugar de desde la inteligencia, permitiendo que el orgullo dicte una respuesta que podría complicar tu posición. La provocación puede intensificarse si perciben que te acercas a la verdad, y podrían intentar forzar un enfrentamiento para precipitar una reacción impulsiva, pero aquí es donde tu experiencia vital juega un papel crucial, recordando otras etapas donde mantener la calma te permitió ganar respeto sin necesidad de confrontaciones teatrales. Algo se aproxima de forma concreta y no abstracta, una conversación inevitable donde la versión oficial será puesta a prueba, ante hechos que ya no pueden maquillarse con excusas. No será un escenario grandilocuente, será un entorno cotidiano donde la verdad se filtrará con naturalidad, quizá durante una reunión o en un intercambio directo que no podrá posponerse más. Esa conversación no será improvisada si decides prepararla con datos claros, fechas, frases y pruebas que desmonten cualquier intento de negación, y en ese momento la balanza se inclinará de manera visible. Aún así, el desenlace positivo no está garantizado, si no eliges bien el tono y el objetivo de esa confrontación, porque podrías obtener una disculpa superficial que no repare el daño estructural. La tentación de aceptar una explicación a medias para evitar incomodidad puede aparecer, especialmente si hay intereses compartidos que conviene preservar, aunque eso signifique sacrificar la verdad o la justicia en el proceso. Sin embargo, la carta que cierra esta etapa no deja espacio para medias tintas, porque el umbral del filo dorado marca un punto decisivo, donde solo las decisiones firmes generan cambios reales. Lo que elijas hacer en ese cruce, determinará si recuperas tu lugar con autoridad plena, o si aceptas un equilibrio frágil que volverá a romperse, poniendo en juego tu reputación y tu poder de decisión real. Escorpio, el punto de inflexión ya no es una posibilidad lejana, sino una realidad que está delante de ti, porque la conversación que parecía inevitable se produce en un entorno cotidiano y sin testigos innecesarios. No hay gritos ni dramatismo exagerado, hay una firmeza tranquila en tu postura, y una claridad que desarma cualquier intento de desviar la atención hacia excusas vagas. Cuando mencionas fechas concretas, frases textuales y decisiones que se tomaron sin tu conocimiento, el relato alternativo empieza a tambalearse sin necesidad de elevar el tono, y en ese instante se comprende que la ventaja estratégica cambió de manos hace tiempo. Hay algo que siempre me encanta descubrir de quien está al otro lado. Cuando tienes un día complicado y necesitas desconectar, ¿prefieres quedarte en casa con calma o salir a despejar la mente? ¿Cuál es tu plan infalible? La reacción inicial de esa persona no es de ataque sino de desconcierto, porque no esperaba que hubieras reconstruido la secuencia completa con tanta precisión y serenidad. Intenta minimizar lo ocurrido, apelando a malentendidos o a interpretaciones diferentes, pero cada intento encuentra un límite claro en tu exposición ordenada de los hechos, y hay un momento breve de silencio donde la máscara cae ligeramente, y se percibe la conciencia de que la maniobra no pasó desapercibida. Ese silencio es el reconocimiento implícito de que la traición existió, y de que ya no puede ocultarse bajo versiones cómodas, dejando al descubierto verdades que cambiarán la percepción de todos los involucrados. En ese cruce decisivo se despliega con una intensidad luminosa el trono del Fénix inquebrantable, una carta que no anuncia fantasías sino restauración tangible de posición y respeto. Cuando esta carta se manifiesta,
Habla de renacer con autoridad reforzada tras haber sido puesto a prueba, de una reputación que no se destruye sino que se fortalece al enfrentar la adversidad. No es una energía de revancha, es una afirmación de dignidad que reorganiza el entorno alrededor de tu firmeza, sin necesidad de humillar a nadie, y esta presencia confirma que el equilibrio vuelve a inclinarse a tu favor de manera visible. La conversación avanza hacia un terreno más práctico, donde se establecen límites claros sobre lo que no volverá a tolerarse, y sobre las condiciones necesarias para continuar cualquier tipo de relación o colaboración. No se trata de imponer castigos, se trata de redefinir reglas con precisión, para evitar ambigüedades futuras que puedan prestarse a nuevas manipulaciones, y esa redefinición incluye acuerdos explícitos sobre comunicación directa, transparencia en decisiones y respeto por tu espacio de influencia. Hay un movimiento adicional que refuerza tu posición, porque una oportunidad que había quedado en suspenso, regresa con mayor claridad tras la exposición de la verdad, y puede tratarse de un proyecto profesional que vuelve a considerarte como figura central, o de una decisión familiar que reconoce tu criterio como indispensable. Esa reactivación no es un regalo inesperado, es la consecuencia lógica de haber desmantelado una narrativa que te restaba credibilidad, y cuando la versión distorsionada pierde fuerza, la confianza en tu capacidad se restablece con naturalidad. En este momento emerge con una vibración profunda, la balanza del alba transparente, una carta que no deja espacio a equilibrios ficticios ni a pactos ambiguos, y cuando esta carta toma presencia, habla de justicia práctica, de acuerdos claros y de consecuencias proporcionales que se asumen sin dramatismo innecesario. No simboliza venganza ni castigo desmedido, simboliza orden restaurado y reconocimiento de límites que ya no se traspasan sin consecuencias visibles, y esta carta confirma que el desenlace no es abstracto, es concreto y aplicable en tu día a día. Hay gente que no soporta el silencio incómodo en una conversación tensa, y otros lo usan como arma silenciosa. Quiero saber tu estilo. ¿Te incomoda el silencio o lo manejas con total tranquilidad? La persona que actuó en tu contra comprende que mantener una postura defensiva solo empeoraría su situación, y comienza a reconocer parcialmente su error, aunque no logre asumirlo con total profundidad emocional. No necesitas una confesión dramática para validar lo ocurrido, necesitas hechos coherentes a partir de ahora, y esa es la exigencia que colocas con serenidad firme, y la conversación concluye con compromisos específicos que deberán cumplirse en plazos razonables y observables, no con promesas vacías que se diluyen con el tiempo. La última carta que se alza con una fuerza serena es el sendero del acero luminoso, y su mensaje no es ambiguo ni etéreo, es directo y aplicable en tu realidad inmediata. Cuando esta carta se presenta, habla de avanzar con determinación hacia metas que ya no dependen de validación externa, de consolidar tu posición sin miedo a nuevas sombras. No anuncia conflictos futuros inevitables, anuncia preparación sólida para enfrentarlos si surgieran, desde una base de claridad y autoestima fortalecida, y esta carta cierra el ciclo, mostrando que la traición fue el catalizador de una afirmación más profunda de tu poder personal. Ahora sabes con certeza quién merece acceso a tu confianza y bajo qué condiciones. Sabes identificar señales tempranas de deslealtad y actuar antes de que se conviertan en daño real. La respuesta que preparaste no fue brutal en términos de destrucción, fue brutal en términos de precisión y contundencia ética, y eso es lo que realmente transforma la situación. Recuperas tu lugar no por imposición, sino por coherencia entre lo que dices y lo que haces, y esa coherencia se convierte en tu mayor protección futura. Este capítulo se cierra con equilibrio restablecido, oportunidades activadas y una autoridad interior que ya no se negocia, mostrando tu crecimiento personal y la consolidación de un nuevo poder basado en la experiencia.